Hermanitos, estamos en un proceso aquí en la iglesia para elegir diáconos. ¿Dónde está Freddy Vargas? Freddy Vargas, ponte de pie un momento, ponte de pie, que te vean. Por si no lo conocen, bienvenido. Freddy Vargas, Dios te bendiga. Y Jason Ramírez, ellos son los dos hermanos que están como candidatos a diáconos aquí en la iglesia. Y bueno, estamos teniendo esa necesidad de hermanos que nos ayuden a hacer buenas obras aquí en la iglesia. Y durante los próximos domingos yo voy a encargarme de enseñar al respecto. Vamos a enseñar acerca de dos cosas, acerca de lo que es el diaconado en la iglesia, para que la membresía también sepa cómo debe votar al respecto, porque pues deben haber votaciones para poderlos nombrar como oficiales dentro de la congregación. Pero también quiero que todos nosotros veamos lo que significa servirle a Dios y lo que significa hacer buenas obras. ¿Listo? Entonces, durante los próximos domingos vamos a estar durante los sermones estudiando el tema hasta que llegue el momento de las votaciones. Bien. Estuve meditando, hermanos, acerca de lo que significa una vida cristiana viva, valga la redundancia, una vida cristiana viva. ¿Qué es una iglesia viva? ¿Qué es el cristianismo vivo? ¿Qué clase de cosas debe hacer un cristiano para ser un cristiano lleno de frutos? Y encontré estas 7 cosas. 7 cosas que un cristiano debe hacer para tener una vida cristiana rica, abundante, fructífera. La primera de ellas, un estudio profundo de la palabra de Dios. Es la base de todo. En segundo lugar, una vida de oración sincera. Y yo le agregaría a eso una vida de oración seria, comprometida. En tercer lugar, necesitaría ese cristiano tener una alegre comunión con la iglesia, que para él sea una dicha, sea un deleite congregarse, que no sea de ninguna manera una carga, sino que ame a su iglesia local. En quinto lugar, ese hermano requiere de una vida de oración, de adoración continua, que no solamente le cante a Dios aquí en el culto público, sino que en la semana, en sus devocionales privados, esté adorando a Dios, que ese cristiano sepa lo que es postrarse delante de Dios y alabarlo, cantarle cuando nadie lo oye, cuando nadie lo ve. Ese es un componente clave en una vida cristiana fructífera. En sexto lugar, por supuesto, obediencia a los mandamientos de Dios. Guardarse sin mancha del mundo, vivir una vida de santidad, tener la ley moral de Dios como un tesoro en su corazón. Y en séptimo lugar, abundantes buenas obras y servicio al prójimo. Abundantes buenas obras y servicio al prójimo. Debo decir con profunda preocupación que de estos 7 componentes que yo les acabo de enunciar a ustedes, he visto iglesias que solamente tienen un estudio profundo de la palabra de Dios. Iglesias en las que hay seminarios y cursos y talleres para estudiar mucha Biblia, y hay que hacerlo. Claro, es necesario que nosotros comprendamos bien las Escrituras, pero no es lo único. Hay otras iglesias que se enfocaron solamente en una vida de oración y tienen ayunos programados y el culto es muy largo porque dedican mucho tiempo a la oración, pero la exposición de la palabra es muy cortica. Hay otras iglesias que la música tiene el centro, la adoración es lo más importante y alaban y alaban y alaban a Dios. Son 2 horas de música, pero no hubo oración, no hubo estudio de la palabra. Hay iglesias que desafortunadamente se desenfocan y empiezan a convertirse más en fundaciones y entonces se dedican a la parte social, al trabajo con los niños pobres y esa clase de cosas y descuidan todo lo demás, hermanos. Y lo que ustedes están notando con lo que les estoy diciendo es que cuando uno solamente se dedica a una sola cosa, uno no fructifica. Las 7 cosas son importantes. Aquí en la iglesia hemos hablado mucho acerca de el estudio profundo de la palabra, se ha enseñado mucho acerca de una vida de oración sincera, se ha enseñado mucho acerca de tener una alegre comunión con la iglesia. Jason hace 15 días habló acerca de la adoración.
Se ha hablado mucho acerca de la obediencia a los mandamientos, la santidad, pero en esta iglesia se ha hablado poco de las buenas obras y del servicio al prójimo. Y pues precisamente como es una falencia que tenemos, vamos a dedicar los próximos domingos a estudiar ese tema. Cómo tener una vida llena de buenas obras y de servicio al prójimo. La primera cosa, hermanos, que yo quiero decirles al respecto es lo siguiente. ¿Qué significa servir a Dios? Porque de eso trata la enseñanza. ¿Qué significa servir a Dios? A mí por años en el carismatismo se me enseñó que servir a Dios era estar ocupado haciendo muchas cosas. En esa época yo confundía el activismo con el servicio. Tú puedes estar de domingo a domingo haciendo cosas en la iglesia y tu corazón estar lejos de Dios. Cualquiera puede hacer cosas para la iglesia, pero solamente un hijo de Dios va a amarle, va a adorarle de manera sincera. Entonces hay que tener cuidado con confundir el activismo con el servicio, porque el simple hecho de estar ocupado no es una virtud. No sé si lo sepan, pero Satanás siempre está ocupado. Y sigue siendo Satanás. Entonces el solo estar ocupado no es suficiente. A veces incluso el servicio a Dios no incluye hacer nada físicamente hablando. A veces el servicio a Dios puede ser simplemente orar, y eso es servirle a Dios. El apóstol Pablo le decía eso a los tesalonicenses, que ellos estaban cooperando en el ministerio con él al orar por él. Cuando nosotros oramos aquí por los hermanos misioneros que estamos conociendo, no piensen, hermanos, que eso no es servicio a Dios. Claro, Dios a través de las oraciones de la iglesia está llevando a cabo, está avanzando su reino, entonces de esa manera le estamos sirviendo. Un celador, ¿qué hace al frente de una puerta? Realmente está quieto, ¿cierto? ¿Pero está trabajando? Sí, sí está trabajando. E incluso su trabajo puede ser más importante que el de los obreros, porque el trabajo del celador es cuidar la propiedad. Entonces, quiero que nos saquemos de la cabeza el chip de que servirle a Dios es hacer un montón de cosas para Dios. No. Hoy vamos a estar estudiando qué significa el servicio a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la misericordia y el diaconado. Y la primera cosa que debo decirles, hermanos, respecto al verdadero servicio es que el verdadero servicio es la obediencia. Yo me acuerdo que estábamos en el segundo retiro de la iglesia. Y este tema le tocó a Jason. Y Jason dijo estas palabras y yo creo que él no fue consciente de las implicaciones de esto. El verdadero servicio a Dios es obedecerlo. Cuando él lo dijo, a mí algo me hizo clic y yo dije, claro, tantos años yo en iglesias cristianas haciendo un montón de cosas y realmente yo no estaba sirviéndole a Dios. Porque servir a Dios es obedecerlo. En Romanos 6:16, vayan conmigo por favor allá, enseña esto. El verdadero servicio es la obediencia. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ser un siervo es obedecer a un amo. Y nosotros, si queremos ser siervos de Dios, pues ¿a quién tenemos que obedecer? Pues tenemos que obedecer a Dios. Entonces, puede ser que la persona no haga 1000 cosas en la iglesia, pero si es un cristiano que está obedeciendo a Dios, le está sirviendo a Dios y le podemos dar el calificativo de siervo de Dios. Eso fue una revelación para mí, hermano, saber que servir es obedecer a Dios. Que como Jesús dijo, Dios prefiere la obediencia a la la obediencia a los sacrificios. Dios prefiere la obediencia a los sacrificios. Servir también es ser más como Cristo. Servir a Dios es obedecer, pero servir a Dios es ser también más como Cristo, porque Él fue el que nos dejó el ejemplo del servicio. En un sentido, hermanos, todos los cristianos somos diáconos. La palabra diácono significa servir o ministrar. Eso es lo que significa la palabra diácono. En este momento que yo estoy predicando la palabra, yo estoy ejerciendo un diaconado, estoy sirviendo la palabra. Cuando un hermano viene y hace aseo, él está sirviendo. Cuando un diácono de la iglesia ayuda a repartir un mercado a una familia en necesidad, él está sirviendo.
cuando usted le trae un vaso de agua al que está predicando, usted está sirviendo. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de servir, nosotros estamos comportándonos como diáconos. Y el principal ejemplo de diaconado en la Biblia, ¿quién creen que es? Jesucristo. Jesucristo mismo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el ejemplo de lo que significa ser un siervo de Dios, ser como Jesucristo. ¿Qué otra cosa es el servicio? Bueno, servir es un privilegio. Servir es un privilegio. Los cristianos, porque la Biblia lo enseña, debemos ser un pueblo celoso de buenas obras. Y la tristeza del cristiano, el disgusto del cristiano debe estar en cuando no puede servir. Ejemplo, el reproche del cristiano debería ser este: pastor, tengo una queja contra la iglesia, no me programaron en la lista de aseo, pastor. A mí me parece eso el colmo. ¿Yo qué? ¿Estoy en disciplina, pastor? Dígame qué está pasando conmigo, porque yo no estoy en la lista de aseo. Esa debería ser la incomodidad, ¿no? Y no, ay, pastor, otra vez yo. ¿Y por qué? ¿Es que no hay más gente en esta iglesia? Hermano, servir es un privilegio. Alguna vez pasó, tuvimos un evento en el centro y hubo un chico de otra iglesia que se había apuntado para asistir y ayudar. Y no avisó y no fue. Ese cupo se lo habían peleado muchas personas. Hubo de verdad una fila de personas que me pidieron a mí que los dejara ir a servir a ese evento, y yo a todos les dije que no para darle lugar a ese muchacho. Y a él no le importó. Ni siquiera avisó ni nada. Yo luego tuve la oportunidad de hablar con él y exhortarlo y hacerle ver que él le había quitado la oportunidad a un cristiano que sí quería y sí podía hacerlo. Y le hice ver eso. Servir es un privilegio. ¿Qué otra cosa es servir? Servir tiene que ver con dar al hermano que está en necesidad. Y eso es ser consecuentes con la fe. Porque también la Biblia nos enseña que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que el amor de Dios mora en él? El amor, hermanos, además, tiene que ver con atender necesidades físicas de las personas. Servir tiene que ver con eso. Nosotros, cuando nos disponemos a ayudar a alguien que se encuentra en dificultades, estamos además mostrando el reino de Dios de una manera más completa. Porque el reino de Dios no son solo palabras, hermanos. El reino de Dios son acciones. Entonces, cuando nosotros vemos el oficio de los diáconos, nosotros nos encontramos con que el diaconado no es solamente un trabajo de organizar la logística en la iglesia, estar pendientes de que se paguen los servicios públicos y esa clase de cosas, sino que la principal orientación de los diáconos tiene que ver con el servicio a los que se encuentran en una situación de necesidad. Ese ministerio de misericordia, ese ministerio de ayuda mutua es el que va a estar a cargo de los diáconos en la iglesia. Y por eso, hermanos, es importante que todos nosotros tengamos como claro cuál es la tarea de los diáconos dentro de una congregación. Lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanitos, es ver cómo desarrollar un ministerio de servicio dentro de la iglesia y afuera de la iglesia, y cómo los diáconos tienen un papel fundamental en ese trabajo. Y hay muchas preguntas que seguramente van a surgir a lo largo de esta enseñanza, porque vamos a hablar de hacer buenas obras de manera concreta, de ayudar a los necesitados. Y van a aparecer situaciones como esta, yo creo que usted las ha vivido. ¿Está usted en un restaurante comiendo con alguien y de repente llega una persona a pedir dinero? Y llega, cómprame la bolsita de basura, ayúdeme. Y uno empieza, le doy, no le doy. Le ayudo, no le ayudo. O de pronto usted tiene un familiar que está pasando por una necesidad, pero el familiar es muy mala paga. Y cada plata que usted le presta, plata que pierde, le ayudo, no le ayudo. Y si le ayudo, ¿qué tanto debo ayudarle? ¿Cuándo debo dejar de ayudarle? Y si ayudamos a todas las personas, ¿estamos ayudando realmente o estamos generando una dependencia a las personas? ¿Estamos acostumbrando a la gente a que se le dé todo, a que se le regale todo? ¿Estamos fomentando el asistencialismo? Y otra cosa, si tengo dos personas en necesidad, ¿a quién escojo? ¿A quién ayudo primero?
Algo que siempre va a pasar en las iglesias es que vamos a tener una necesidad grande de recursos, porque siempre hay necesidades, pero los recursos están limitados. ¿Cómo se consiguen recursos? Y esto tiene que ver, o sea, esto le va a servir mucho a Jason y Freddy para que tomen nota y sepan cosas que deben y cosas que no pueden hacer. Ellos no pueden venir, por ejemplo, a coaccionar la iglesia. Lo recuerdo, lo estuve recordando esta semana. Escuché que en otra iglesia los diáconos eran muy buenos consiguiendo ofrendas. Ellos se proponían, digamos, vamos a pintar toda la iglesia, entonces compraban un tarrito así y se paraban en la puerta y como si fuera un peaje, la gente pasaba y dejaba la ofrenda porque era para la pintura. Y el que no daba, el diácono le hacía así como, bueno, ¿usted qué? Y un día uno de esos diáconos, en medio de una enseñanza al respecto, dice, aquí solo hay unos pocos hermanos que dan, el resto son parásitos. ¿Sí? Lo escuché, o sea, escuché a la persona que dijo eso. Y lo peor, él decía, y funcionó. A partir de ese día ya nadie quería ser parásito, entonces todos querían aportar. Pregunto, ¿será esa la manera? ¿Será esa la forma de animar a las personas a dar? Insultándolas, amedrantándolas, obligándolas, dando por fuerza, comprometiéndolas públicamente. No, eso se llama coacción. Y en muchas iglesias esa es la forma de hacerlo. Pero hermanos, lo que no es de la fe es pecado. Y ahí no estamos apelando a la fe, no estamos apelando a las convicciones de las personas, sino que estamos simplemente obligándolos, doblegándolos a través de manipulaciones y malos tratos. Bueno, esa no es la manera, esa no es la forma. Vamos a ver en primer lugar 4 principios para ofrecer la misericordia. 4 principios para ofrecer la misericordia. Y esto va a servirnos a todos, a los diáconos y a la iglesia en general. 4 principios para ofrecer la misericordia. En primer lugar, la misericordia es incondicional y condicional. Incondicional y condicional. Cuando una persona llega en condición de necesidad a nuestras vidas, ¿qué hay que hacer? Ayudarle en la medida de nuestras posibilidades, de manera incondicional. Sea cristiano, no sea cristiano. Si yo veo una necesidad y tengo el poder para atender esa necesidad, mi deber como cristiano es hacerlo. Pero entonces siempre que esa persona venga, ¿debo darle? Y si pasan los meses y pasan los años y la persona se acostumbró a pedir, ¿mi deber es seguir dándole y mantenerlo? No, porque inicialmente la misericordia se ofrece de manera incondicional, pero después se ofrece de manera condicional. Nosotros necesitamos ver cambios. De lo contrario, no estaríamos amando realmente a la persona. Nosotros tenemos que ver que esa persona realmente está aprovechando la ayuda que se le está dando y que está pasando de un estado de necesidad a un estado de servicio. Allá hay que llegar, en un momento lo vamos a ver. Entonces, uno también tiene que saber limitar la misericordia. Y la misericordia se limita por la misericordia. Voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un familiar que es amante de los casinos y tú sabes que cada peso que recibe va y se lo echa a la moneda, ¿le das? ¿Por qué no le das? Porque le amas. Porque lo amas a él y amas a su familia. Entonces tú, por amor, no le das. Entonces fíjense que no siempre hay que dar por amor. A veces hay que negar la ayuda por amor, por el bien de esa persona. Y uno, bueno, si uno ve que la persona tiene alguna necesidad en su familia, pues más sabio sería darle a la mujer y no al hombre que se gasta el dinero en los casinos, ¿verdad? Y ahora, ¿darle siempre a ella? No hay que darle siempre a ella, porque también hay que tratar con la situación del hombre. Al hombre hay que compartirle el evangelio para que su vida realmente cambie. Porque no es solamente dar cosas, es dar a Cristo. Las dos cosas van de la mano, pero lo más importante es que la persona conozca a Cristo. Entonces, la misericordia limita la misericordia y siempre la misericordia es incondicional al principio, pero después debe exigir cambios, que la persona progrese. Y nosotros tenemos que buscar que la persona se esfuerce, no tenemos por qué servirle todo en bandeja de plata. En segundo lugar,
El segundo principio para ofrecer la misericordia es este: el propósito es llevar a la persona del estado de necesidad a un estado de servicio. Que la persona no se acostumbre solamente a estirar la mano para recibir. En la Didaqué, el texto más antiguo después del Nuevo Testamento en el cristianismo, hay un dicho que los cristianos del primer siglo tenían, y era este: no seas de los que estiran la mano para recibir, pero la recogen cuando hay que dar. No seas de los que estiran la mano cuando hay que recibir, pero la recogen cuando hay que dar. En otras palabras, no seas tacaño. No seas tacaño y no te acostumbres solamente a que los demás te den. Muchas veces pasa que las personas en condiciones de necesidad piensan que el deber de los demás es darles. Y resulta que Dios nos enseña que todos tenemos algo para dar, algo para ofrecer a los demás. Hace años con mi esposa íbamos al barrio El Paraíso. Teníamos allá 2 grupos. Y nosotros éramos muy jóvenes, mi hijo apenas estaba en el cochecito, subíamos la loma, llegábamos allá a ese cerro, evangelizábamos y había una mujer, ella era la mamá de un hermano de la iglesia, muy pobre, una señora de verdad muy pobre, vivía en un ranchito. Y esa señora siempre que nos recibía en su casa nos ofrecía un vasado de jugo de mora enorme, así, delicioso, y lo que tuviera para almorzar. No sé, menudencias, un poquito de arroz, un huevo. Yo les confieso, hermanos, que la primera vez que esa mujer me ofreció comida, yo me sentí profundamente avergonzado, porque yo sentía que era mi deber darle a ella, no que ella me diera a mí. Pero el hambre pudo más que la vergüenza. Ese día y los siguientes, hasta que un día yo le dije a mi esposa: a mí me da mucha pena con esa hermana porque nosotros deberíamos es darle a ella. Ella es muy pobre y ella es la que nos está dando. Entonces ese día nos hicimos los locos, fuimos a una panadería, nos compramos un roscón y una gaseosa y no fuimos a su casa. A los 8 días nos encontramos con ella y ella estaba ofendida. Ella estaba ofendida porque yo me había negado a recibir lo que ella me estaba ofreciendo. Y ella me dijo: es que yo no se lo doy a usted por ser usted, es porque ustedes le están sirviendo a Cristo y usted me está negando la oportunidad de darle algo a Cristo. Uy, aquí, vergüenza y ahora también pecador. Sí, hermanos, aún el más pobre tiene algo para dar cuando tiene la motivación correcta, cuando tiene la motivación suficiente. Y hay que llevar a las personas allá, a que entiendan que si tiene 1 libra de lentejas, gloria a Dios, media libra la puede dar. Ustedes ven ese ejemplo en la Biblia, en muchos lugares. La viuda de Sarepta tenía apenas un poquitico de comida y el profeta dice: dame a mí también de comer. ¿Qué hizo Dios? Hizo abundar, porque siempre que hay generosidad, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de generosidad, bendice esa generosidad. Y nosotros debemos siempre obrar en fe. Puede ser que de verdad no podamos dar mucho, pero si tenemos fe en que Dios va a abundar esa comida o lo que sea que estemos dando, el Señor se va a glorificar al final en eso. El Señor es el que se debe glorificar, aún en medio de las necesidades, y la gente debe llegar de ese estado de necesidad a ese estado de servicio. Un tercer principio para ofrecer la misericordia es este: la misericordia no es solo lástima, la misericordia es compasión. ¿Qué es la lástima? La lástima es tragar saliva cuando uno ve la necesidad del otro. O lo que nos pasa cuando vamos por un puente y vemos una persona ahí enferma, en un estado difícil, lo que hacemos es decir: oh, pobrecito, sí, qué pecado, citico, pobrecito. Y seguimos. ¿Y qué cambió? ¿Qué hicimos? Realmente no hicimos nada. Entonces, la compasión nos lleva a la acción. Esa es la diferencia entre la lástima y la compasión. La lástima no es más que un sentimiento, pero la compasión siempre incluye acciones concretas. Primera de Juan 3, del 16 al 17, nos enseña que el verdadero amor muestra compasión mediante obras que atienden a necesidades palpables, necesidades físicas. Dice Primera de Juan 3, del 16 al 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. De hecho, cantamos hace un momento de esto. Pero ¿qué faltó en la canción?
que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa canción de la que yo hablaba la cantamos en el ensayo, luego la van a escuchar ustedes acá. Es verdad, nosotros sabemos que Dios nos ama porque Cristo entregó su vida por nosotros. Ahora nosotros, en respuesta a eso que Dios hizo por nosotros, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y eso cómo se puede ver? Pues a través de obras concretas. Si yo tengo cómo aliviar la necesidad de uno de los hermanos de la iglesia y sin embargo no lo hago, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo cuando no amo a mi hermano a quien sí puedo ver? No puedo llamar al hermano y decir, sé que estás pasando por una situación difícil, las cosas no van bien, pero yo no tengo cómo, puedo orar por ti para que las cosas mejoren. Si yo tengo la manera de ayudarlo, yo debo ayudarlo, porque de lo contrario estoy siendo un hipócrita y religioso además, creyendo que solamente con orar un par de cosas Dios va a dejar de ver mi hipocresía. Un cuarto principio para ofrecer la misericordia es entender esto, que la misericordia es vital en el verdadero cristianismo. Entender que la misericordia es vital en el verdadero cristianismo. Santiago 1:27 nos enseña que la verdadera religión incluye las obras de misericordia. Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ese texto, hermanos, está diciendo en otras palabras lo que nosotros sabemos que es el resumen de la ley. ¿Cuál es el resumen de la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. En ese versículo ustedes pueden ver, hermanos, que se nos manda en primer lugar, aquí está volteada la cosa, se nos manda en primer lugar a amar al prójimo como a mí mismo. ¿Cómo? Visitando a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarme sin mancha del mundo. Es la forma como yo muestro mi amor hacia Dios. Entonces el cristianismo tiene esas dos miradas. Nosotros tenemos una relación con Dios que es vertical y le amamos a Él, pero ahí no se acaba. Nosotros tenemos también una relación horizontal con el prójimo. Y tú no puedes decir que amas a Dios cuando aborreces al prójimo. Eso es hipocresía. Ahora, alguien también podría decir, bueno, yo no creo en Dios, yo soy ateo, pero yo amo a los demás y busco ayudar a los necesitados. Soy un filántropo. La filantropía tiene un gran problema. Y es que ¿a quién le da gloria? Al hombre, pero no le da la gloria a Dios. No, hermanos, no es filantropía de lo que estamos hablando acá, estamos hablando de cristianismo verdadero. Y nosotros debemos entender que ese cristianismo, para que sea verdadero, para que sea vivo, debe ser un cristianismo que tiene manos, que tiene pies para ir a ayudar al que está en necesidad. Entonces, lo que yo entiendo leyendo aquí a Santiago, en el capítulo 1, es que la religión cristiana tiene dos componentes, digámoslo así, tiene dos piernas. Una pierna es la que lleva el evangelio, la que avanza el reino de Dios mediante la predicación, pero la otra pierna es el ministerio de misericordia. Porque muchas veces lo primero que hay que hacer no es hablarle a una persona de Cristo. Muchas veces lo primero que hay que hacer es darle un pan para que mitigue el hambre. Y ya con el estómago lleno le podemos hablar de Cristo. No al revés. He conocido una iglesia en la que todos los domingos habían almuerzos gratis. Adivine cuánta gente iba. Se llenaba, la gente hacía fila. Pero la condición era que tenían que escuchar la predicación, toda la cosa, y después ahí sí. Y yo decía, claro, pues porque es el almuerzo a mediodía. Pero ¿qué tal si fuera el desayuno? ¿No sería mejor darles el desayuno? Darles de primero algo para comer y luego ahí sí que se queden. O sea, yo no digo que esté mal la obra, pero no es como que para que recibas el almuerzo tienes que tratar de ser buen cristiano.
No, hermanos, eso pervierte de alguna manera la causa. Y nosotros tenemos que ser sabios de que las buenas obras no terminen tropezando con el evangelio. ¿Sí? Que las personas no terminen, vuelvo a decirlo, confundiendo la iglesia con una fundación. No. La iglesia es la iglesia. Santiago 2, 14 al 16 nos habla más al respecto de cómo las buenas obras están allí pegadas a la fe. Ustedes lo saben, la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. Y en el contexto a lo que se refiere Santiago es a las obras de misericordia. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y esas obras son servirle a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha esa fe? ¿De qué aprovecha ese cristianismo que no ayuda a mitigar el dolor del que sufre? Ese es el punto de Santiago. Entonces, vemos que las dos piernas son importantes. Las buenas obras, pero también las palabras del Evangelio. Tim Keller, mucho de lo que yo estoy acá explicándoles, lo leí en un libro de él, llamado Los Ministerios de Misericordia. Tim Keller dice lo siguiente, obras sin palabras y palabras sin obras son inútiles. Las palabras sin obras pueden convertir a la iglesia en una academia de disertaciones teológicas y las obras sin palabras pueden convertir a la iglesia en una fundación de asistencia social. Lo que les decía al principio, cuando una iglesia se dedica solo a estudiar, pero no a servir, en algún punto esa iglesia dejó de ser iglesia para convertirse en una academia teológica, un seminario o una escuela de la Biblia. Pero la iglesia es más que enseñar teología. La iglesia incluye mover nuestras manos, servirle a los necesitados. El Señor Jesús, ustedes lo vieron, lo han visto en las Escrituras, no solamente predicaba, servía. ¿Qué tanto se humilló Jesús en el servicio? Se puso una toalla y le lavó los pies a sus discípulos, como un esclavo. Entonces nosotros estamos siguiendo a un maestro que sí, nos enseña la palabra de Dios, pero también nos enseña a servirle a los más necesitados. Y las dos cosas tienen que ir de la mano. Yo intenté hace años estudiar trabajo social y una vez charlando con un compañero, él me estaba diciendo que era lo máximo, o sea, él estaba deslumbrado con todo lo que estaba aprendiendo respecto a la psicología, respecto a cómo atender a las poblaciones vulnerables, etcétera. Todo ese rollo le gustaba a él. Lo veía yo muy entusiasmado, o sea, lo veía como muy convencido de que su vocación era ser trabajador social. Hasta que le dije, no, buenísimo, sí, hay que ayudar, hay que servir, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay muchas situaciones que ni la psicología, ni el trabajo social, ni la sociología, ni ninguna rama de las ciencias humanas puede tratar con ellas, porque son asuntos espirituales, y lo espiritual se trata con lo espiritual. Entonces, hay una necesidad material que debemos atender, pero hay una necesidad espiritual, y de hecho, la necesidad espiritual es más grande, ¿no? Porque al final de cuentas, la persona, si se alimenta y recibe atención y cuidado, no sé, pero no conoce a Cristo, se va a perder. Se va a perder. El otro extremo es decir, bueno, lo importante es que sea cristiano, aunque esté en la calle y esté sufriendo. Eso nunca debe pasar, hermanos. No debe pasar jamás, en ningún lugar del mundo, que haya un cristiano en la calle. No debe pasar en ningún lugar. Eso es antibíblico, eso es inmoral de parte de la iglesia. Que llegue a saber la iglesia que uno de sus hermanos está en la calle y no haga nada, eso es inmoral. Al final, en el día del juicio, cuando el Señor diga, ven, tú me viste a mí, desnudo y en la calle, ¿y qué hiciste? No, nada, Señor, maldito al fuego eterno. Demostraste con esa acción que realmente no eras cristiano. Nosotros tenemos que ver a Cristo en el otro cristiano que está sufriendo y no podemos simplemente pasar por alto sin hacer nada al respecto. Bien, ya vimos 4 principios
para ofrecer la misericordia, ahora veamos en segundo lugar cómo llevar la misericordia a la práctica. ¿Cómo llevar la misericordia a la práctica? Esta frase también es de Tim Keller. Toda familia cristiana debe desarrollar su propio ministerio de misericordia. Toda familia cristiana debe desarrollar su propio ministerio de misericordia. No es la iglesia como una institución, es el cristianismo en general. Y cada familia tiene que ver qué necesidades hay cercanas y debe tratar de suplirlas con un espíritu alentador, con obras de misericordia, en la medida de sus posibilidades. Pero también debe obrar con sabiduría, no como yo. Les voy a contar algo que pasó. Ay, hermanitos, es que, bueno. Un día, recién casadito, recién casado, pasé yo por un parque y vi a un muchacho tosiendo en la calle. El corazón me ganó y adivine qué hice. Lo metí en mi casa. Lo metí en mi casa. ¿Quién era el muchacho? Nunca supe, pero lo tuve varios días viviendo en mi casa y el muchacho tenía problemas con las drogas, el muchacho era difícil, era rebelde, era grosero. Mi suegra fue la primera en poner el grito en el cielo con toda razón. Yo estaba exponiendo pues, mi familia con lo que yo estaba haciendo. Y yo, pero Dios, tú nos mandas a ser misericordiosos. Sí, pero ser misericordioso no significa ser ingenuo, ser tonto. Fuimos de visita donde unos hermanos de la iglesia y el muchacho le robó a la familia a la que fuimos a visitar. ¿Qué problema en el que nos metió? Luego el muchacho se rebeló contra mí, se puso grosero y así como yo lo recibí, me tocó sacarlo de la casa. ¿No les parece que yo fui más allá de lo que el sentido común dice? Entonces, no significa ser un kamikaze, ¿sí? Kamikaze es un piloto que va en un avión y cuando se le acaban las armas se lanza y se suicida. No, no es ser un suicida a la hora de servirle a Dios. No es ir a sangre y fuego y lo que pase y que me maten, pues me muero. Cálmate, tranquilo. Las obras de misericordia también requieren sabiduría. Y la Biblia nos provee de sabiduría para entender a quiénes podemos ayudar. Es verdad que cada familia debe tener un ministerio de misericordia, pero debe entender cómo debe priorizar a quién ayudar. Y hay 4 círculos de alcance que nosotros encontramos en la Biblia. O sea, a la hora de ayudar, en primer lugar, ¿a quién hay que ayudar? En primer lugar, hay que ayudar a las familias, a los familiares, perdón, que están bajo mi responsabilidad. Los familiares que están bajo mi responsabilidad. No puede pasar que yo haga aguantar hambre a mi familia para darle a otros afuera. No puede pasar. Por muy misericordioso que yo quiera ser, mi familia debe estar primero. Puede ser que entre todos lleguemos al acuerdo de tener menos, ¿sí? Pero no al extremo de pasar necesidades o de ponerlos en peligro de manera innecesaria. Primera Timoteo 5:8 enseña eso, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, mayormente para los de su casa. Entonces, no podemos decir que un hombre es espiritual si tiene descuidada a su familia. No, no podemos decir eso. En segundo lugar, ¿a quién más se debe ayudar? A los hermanos de la iglesia. Entonces, el primer círculo, la familia. El segundo círculo, a los hermanos de la iglesia. Dice en Gálatas 6:10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, o principalmente, o especialmente, a los de la familia de la fe. Así que si yo tengo que escoger entre ayudar a un hermano en la iglesia y a un impío, la fe va en primer lugar. Mi hermano en Cristo va primero. ¿Sí? El tercer círculo, amigos y enemigos. Uy, pastor, ¿cómo así? ¿Hasta allá? Sí. Sí. Jesús nos enseñó que también hay que servirle a los enemigos. Dice en Lucas 6, del 29 al 34, esto. Jesús nos dice esto. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Dice el versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, nuestro Dios es un Dios que de manera muy rica y muy generosa le da a justos y pecadores. Este sol del que muchos se quejan, que yo, no sé, yo estoy feliz, pero no quiero que haya incendios, pero me encanta el sol, hermanos. Ese sol sale sobre buenos y malos. Nosotros debemos tener ese mismo corazón de Dios. En ese sentido, ser perfectos se refiere a parecernos a Dios. Dios no mira la condición moral del que está necesitado, simplemente le da. Nosotros tenemos que hacer eso. Y si es nuestro enemigo, debemos hacerlo. ¿Cuántos hombres en este mundo son enemigos de Dios y Dios les da? Nosotros, si tenemos un enemigo y tenemos la oportunidad de servirle, sirvámosle. Y de paso destruimos al enemigo. ¿Cómo? Pues si yo le sirvo al que me está tratando mal y se está comportando como mi enemigo, él va a cambiar su actitud hacia mí. Y yo en mi corazón ya no voy a albergar ningún resentimiento hacia él porque le estoy sirviendo. Entonces, usted quiere combatir a sus enemigos, ámelos y así los destruye. Y ese enemigo pasa a ser su amigo. Por último, el último círculo, ya vimos el primero, mi familia, el segundo, los hermanos de la iglesia, el tercero, amigos y enemigos, el cuarto, a todos los que no me puedan recompensar. Lucas 14, versículos 13 y 14 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Fíjense, hermanos, entonces que si la persona no tiene cómo devolverme, no tiene cómo retribuirme, yo soy más afortunado porque al final Dios me va a recompensar. Pero cuidado, hermanitos, como les dije hace un momento, la misericordia debe ser ofrecida con sabiduría y debemos depender de Dios. Nosotros no debemos simplemente coger un mercado y entregarlo. Nosotros debemos orar antes de entregar el mercado y orar para que Dios nos guíe a ver a cuál persona le entregamos primero el mercado y ser guiados por la oración y ser guiados también por la sabiduría. Por lo que les dije hace un momento, de pronto uno puede llegar más allá. También, hermanos, porque a veces cuando no se da con sabiduría, uno termina ofendiendo al que uno le está regalando algo. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que tú tienes la ilusión, has trabajado muy duro todo este año para en Navidad regalarle una bicicleta a tu hijo. Y te endeudaste y te costó un montón. Y ya está acercándose la fecha de la Navidad para entregarle la bicicleta cuando, oh sorpresa, el abuelo llegó con la bicicleta de cumpleaños para el niño. ¿Decimos gracias? Sí. ¿Pero le correspondía a él esa misericordia? No. Pero, ¿cómo así? O sea, ¿por qué se tiene que ofender el otro? Porque esa misericordia le correspondía a él. Fíjense que uno puede ofender incluso al ser misericordioso cuando no obra con sabiduría. Muchas veces la mejor manera de darle un regalo a un tercero es viendo qué persona tiene esa responsabilidad en primer lugar. Entonces, si nosotros queremos darle, vuelvo al ejemplo, un regalo a un niño, deberíamos ver a través de quién canalizamos ese recurso. ¿Es el papá? ¿Es la mamá? No sé. Aquí en la iglesia nosotros aplicamos eso continuamente. Aquí en la iglesia las ofrendas que se le entregan a las personas que están en necesidad se entregan a nombre de la iglesia. La iglesia es el canal a través de todas esas cosas. Para que la gloria se la lleve, ¿quién? Se la lleve Cristo, ¿sí? Aquí nunca va a pasar que pasemos aquí al frente a fulano de tal, un alma caritativa y misericordiosa y todos démosle un fuerte aplauso. Gloria a Dios por la vida de este hermano
que es tan generoso que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Porque si tú das para ser visto de los hombres, ya tienes tu recompensa. Entonces, fíjense que uno debe ser sabio para no perder su recompensa, para no tomarse atribuciones que no le corresponden y para no terminar ofendiendo. Dando, tremendo, ¿no? Uno puede ofender dando. Pues, ¿por qué? Porque lo hizo sin sabiduría. Y otra cosa que también tiene que ver con la sabiduría es que nosotros siempre tenemos algo para ofrecer, aunque no tengamos recursos que dar, aunque no tengamos recursos materiales. Me explico. Si una persona de pronto no tiene para llevar a un mercado, pero tiene tiempo para cuidar a un enfermo, ese tiempo es un recurso que es valioso. Ese tiempo se lo va a saber recompensar el Señor. A veces visitar a una persona, a veces ayudarle a hacer vueltas, a veces ayudar en un trasteo. Yo en mi listado de amigos siempre les he dicho a los que me ayudan a trastear, el top de amigos míos son amigos nivel trasteo. Ese amigo, hermano, para las que sea, amigo nivel trasteo. Y sí, es verdad, ¿qué invierte usted ayudando a trastear a alguien? Un poco de tiempo. Un poco de tiempo, pero usted está haciendo una buena obra, aunque no esté invirtiendo recursos. Ahora, si usted puede invertir, además del tiempo, recursos, pues la obra va a quedar mejor, ¿no? Y todos nosotros no necesitamos sino simplemente abrir los ojos y encontrar necesidades a nuestro alrededor. Sin ir tan lejos, hay muchas personas acá en la iglesia que tienen necesidades, con sus hijos, con los abuelos, con los tíos, con la familia, no sé. Y solamente es abrir los ojos, estar en contacto con las personas y ver en qué ayudar. A mí me encanta la gente que dice, pastor, ¿en qué ayudo? Pastor, ¿qué hay para hacer? Pero no son muchos los que hacen eso. Como pastor, yo soy consciente de las necesidades que hay aquí en la congregación. Los diáconos también deben ser conscientes de eso. Y si un hermano se acerca al pastor o se acerca al diácono, él lo puede redireccionar y decir, mire, esta familia está necesitando esto. Ve y ayúdalos. Un refuerzo escolar es una buena obra que tú puedes hacer y no tienes que invertir dinero en eso, sino tu tiempo y tu voluntad. Ahora, no es ayudar solo cuando pueda, es ayudar cuando se necesite. Es ayudar cuando se necesite. Hay cosas que por no atenderlas a tiempo se terminan convirtiendo en grandes problemas. La Biblia nos manda a hacer buenas obras, pero a ser diligentes en hacer las buenas obras. En Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Versículo 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Entonces la necesidad es hoy, el hambre es hoy, se requiere el servicio hoy. ¿Cuándo hay que servir, hermano? Hoy, ya, con diligencia, en el momento que se necesite. Por último, hermanos, nuestro último punto, con este vamos a terminar, el diaconado y la misericordia. El diaconado y la misericordia. Ya hablamos de lo que es el servicio en la iglesia, el ministerio de misericordia llevado a cabo por los hermanos, ya vimos cómo eso es parte de una vida cristiana completa. Ahora vamos a hablar particularmente de los diáconos. Hoy no vamos a hablar tanto de los requisitos que aparecen en la Biblia para un diácono, sino de otras cualidades que deben estar presentes en su vida para que realmente pueda servir en ese oficio. Cualidades del diácono. Número 1, el diácono debe ser solícito. Los diáconos tienen que estar apercibidos, vigilantes, atentos, despiertos, pilosos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente sufre y no dice nada. Porque la pobreza está de alguna manera ligada a la vergüenza. Porque el cristiano también puede llegar a pensar que es una señal de incredulidad pedir ayuda a la congregación si está pasando por un aprieto económico. Entonces él prefiere mejor quedarse callado. Pues por eso el diácono debe estar alerta, debe ser solícito en acercarse a los hermanos, conocer su situación. Si sabe de alguien que se quedó sin trabajo, ya habló con ese hermano que se quedó sin trabajo, está pendiente de alguna situación que es complicada, alguien que está enfermo. Debe ser cercano a la gente y debe depender del Señor en oración y siempre debe estar preparado, aprovisionando a la iglesia, ahorrando, distribuyendo recursos.
debe solicitar colaboración de manera recurrente, aún de manera extraordinaria si es necesario, debe desarrollar un fondo para la ayuda mutua, tener siempre un suministro de comida, ropa, dinero para suplir necesidades. Y la iglesia tiene que apoyar, ¿no? Porque una sola golondrina no llama lluvia. ¿O verano? Bueno, la iglesia aquí debe apoyar. La economía de la iglesia debe cubrir el sueldo de los pastores, los gastos del lugar de reunión, toda la logística que esto involucra, las misiones, pero además debe haber para las necesidades de los hermanos. Y hermanitos, a veces a los diáconos les toca hacer rendir el dinero a como dé lugar porque la iglesia no tiene el hábito, la costumbre de ofrendar para el Fondo de Solidaridad. Acá tenemos un Fondo de Solidaridad, desde el principio se estableció para ayudar a las necesidades de los hermanos. Contaban de un hombre muy fuerte en Inglaterra, musculoso, que tenía un número de circo espectacular. El hombre tomaba un limón y con sus brazos poderosos llegaba y exprimía el limón así hasta que le sacaba todo el jugo. Y entonces él iba por los pueblos desafiando a todos los hombres a que aquel hombre que pudiera sacarle una gota de jugo al limón, él le daba, póngale usted, 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Ese era el gran atractivo del número. Pasaban muchos hombres, ninguno lograba sacarle una gota a ese limón que ya estaba exprimido. Cuando vino un hombre con un sombrerito, delgadito, y dijo yo, la gente dijo, no, ¿usted qué va a poder? Ese hombre cogió acá el limón y le hizo así, y le sacó un chorro. Y entonces la gente quedó asombrada y le dijeron, ¿usted qué? ¿Usted a qué se dedica? Dijo, soy diácono de la iglesia. Esto es lo que hago cada mes con la plata de la congregación. Ahora, creo que si nos toca siempre exprimir el limón para ver si se puede hacer una buena obra, va a ser difícil hacer buenas obras, hermano. Entonces, yo los animo, hermanos, a que en la medida de nuestras posibilidades podamos ser generosos para que a los diáconos no les toque siempre estar exprimiendo el limoncito. ¿Cuál fue la primera cualidad del diácono? Ser solícito. ¿Quieres saber cuál es la segunda? Ser solícito. Ser solícito. El diácono no puede pensar en servirle a alguien cuando ya lo perdió todo. De hecho, ninguno debe pensar así. Como que el hermano se quedó sin trabajo, esperemos a que pierda la casa y ahí sí lo ayudamos. No, pero ¿cómo? Porque hay que dejar que llegue hasta las últimas consecuencias. Aunque la vida de esa persona no esté en peligro o su pobreza no sea extrema, si podemos servirle, debemos servirle. Y el diácono debe ser solícito en actuar a tiempo. La primera cualidad del diácono es ser solícito. La segunda es ser solícito. Adivine cuál es la tercera. Ser solícito, porque además el diácono tiene otras responsabilidades. Él tiene que estar pendiente de los servicios públicos, los arriendos, los sueldos, etcétera. Él tiene que llegar antes que todos. Él tiene que aparecer antes que lo llamen. Paul Washer decía que la palabra diácono tiene una raíz curiosa en el griego que significa levantar polvo. ¿Han visto en las caricaturas cuando un personaje va a salir a correr que primero levanta polvo? Algo así debería ser un diácono en la iglesia. Levantar polvo. De tanto que corre y hace, la gente lo ve siempre como alguien diligente. Pero si el diácono es dormido, se llama Celio, Celio, no Sergio, Celio. El diácono tiene que estar atento a las cosas que ocurren aquí dentro de la iglesia. Se rompió un vidrio, pastor, yo ya no me diga a mí, para eso vamos a tener acá 2 diáconos que se van a encargar de todas esas cosas, Dios mediante. Entonces, el diácono debe ser solícito, lo he repetido ya 3 veces, pero el diácono también debe cuidar de su vida espiritual y mantenerse centrado en el evangelio. Un diácono no por ser una persona que no está dedicado de tiempo completo a la enseñanza, aunque un diácono puede enseñar, pero no necesariamente debe hacerlo, tiene que hacerlo. No por eso significa que él tenga que ser un hombre descuidado en su oración,
que no entienda bien el evangelio, eso lo vamos a ver después, sino que debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Él tiene que entender el evangelio y tiene que tener una relación con Dios transparente. Esa vida devocional del diácono lo va a ayudar a él a amarrarlo todo al evangelio. Que no termine él, porque eso le puede pasar a una persona que hace buenas obras, cuyo oficio es principalmente hacer buenas obras, puede caer en la trampa de creer que sus buenas obras lo hacen más aceptable a Dios. Y a todos nos puede pasar eso, hermanos. Que usted piense que porque usted fue a una familia y le llevó un mercado, ahora Dios lo ama más. Eso se llaman obras. Eso es legalismo. Dios no te puede amar más porque Dios ya entregó a su Hijo en una cruz por tus pecados. Entonces hay que guardarse de olvidarse del evangelio y dedicarse solamente a hacer buenas obras. Bueno, bien. Quiero terminar recordándoles, hermanos, lo que les dije al principio. En 8 días vamos a seguir con este tema del diaconado. Una vida cristiana fructífera, una vida cristiana rica, es una vida cristiana que tiene, sí, un estudio profundo de la Biblia, una vida de oración sincera, una comunión alegre en la iglesia, una vida de adoración continua donde tú le cantas al Señor, una participación activa en el evangelismo y las misiones, que creo que ese no lo mencioné, sí, una participación activa en el evangelismo y las misiones, obediencia, santidad al Señor. Pero hermanos, tiene que tener abundantes buenas obras, porque la gente no puede ver nuestra fe, porque nuestra fe está dentro de nosotros. Solo Dios la conoce, pero la gente sí puede ver nuestra fe a través de las obras, a través de nuestras acciones. Y muchas veces nuestras obras hablan de manera más elocuente que las palabras que nosotros podamos decir. Yo he conocido a hombres que de verdad entienden la teología y entienden la Biblia a unos niveles que yo no creo que jamás me podría acercar, pero que no poseen buenas obras. Y he conocido también a cristianos que son apenas conocedores de la teología, pero que sus buenas obras son muy abundantes. Y yo ahí entro en un conflicto y digo, bueno, este me habla mucho de la Biblia, pero este la pone mucho en práctica. Hay algo en este que es mejor que en aquel, y es que este no es solo un oidor, sino que este es un oidor y un hacedor de la palabra. Y en últimas eso es lo que cuenta delante de Dios. Eso es lo que cuenta, lo que nosotros hacemos con lo que la Biblia nos enseña. Le escuchaba yo a un pastor decir esto, los cristianos tienen más teología que la que practican. Y es verdad, es cierto. Nosotros tenemos cursos y hemos escuchado tantas predicaciones, tantas cosas, que si solamente pusiéramos en práctica el 10% de eso, nuestras vidas serían ricas en frutos. Pero no suele pasar así. Hoy que hemos tenido la oportunidad de ser capacitados en buenas obras, hermanos, particularmente, esto es para ponerlo en práctica, no para simplemente tomarlo en nuestras notas, archivarlo y meterlo con el resto de sermones. ¿Qué vas a hacer con lo que te acabo de enseñar? ¿Qué cambios vas a hacer en tu vida? De aquí en adelante, ¿cómo vas a gastar el dinero? ¿Qué tan generoso vas a ser con las buenas obras? Aquí con la iglesia. ¿Cuánto tiempo vas a invertir en servirle a otro? Toma decisiones, o sea, que esto que acabamos de estudiar nos lleva a tomar decisiones para que nuestra vida realmente glorifique a Dios. Oremos, hermanos, oremos. Padre, bendito seas, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por toda tu bondad para con nosotros. Nos salvaste, nos diste tu perdón, redimiste nuestras almas, Señor, para que hagamos buenas obras. Para eso hemos sido salvados, no simplemente para acumular conocimientos y teología en nuestra cabeza y jactarnos de ese conocimiento. Perdónanos, Dios, porque esa jactancia no es buena cuando no está acompañada de obras que la certifiquen. Perdónanos si hemos sido religiosos, hipócritas, pensando que estamos haciendo mucho simplemente al congregarnos, pero sin mostrarle a los hombres afuera el Cristo en el que nosotros creemos. No permitas, Dios, que seamos indolentes, indiferentes al dolor que hay en este mundo. Concédenos, Dios, según tu gracia, Señor, hacer muchas buenas obras que te glorifiquen a ti. No para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor. Concédenos sabiduría
para ofrecer la misericordia de acuerdo a lo que hemos aprendido en tu palabra. Y provéenos recursos, Dios. Provéenos recursos, Señor. Que tengamos siempre lo suficiente en todas las cosas y aún para hacer buenas obras y servirle a los demás. Ayúdanos a corregir nuestras prioridades. Ayúdanos a entender que somos apenas peregrinos por esta vida y que nuestra herencia, de verdad, nuestra verdadera herencia está arriba en los cielos. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo donde no hay polilla, no hay óxido que corrompa nada, sino que nuestro tesoro está a salvo. Perdónanos por no tener una vida rica en buenas obras y de aquí en adelante concédenos abundar más y más en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.